La imagen, aunque parece que tiene que ver, en realidad, créeme, no tiene mucho que ver. Solo elegí una imagen porque quería resaltar algo vivo, y un río pues como que dices que está vivo. Pero el término piedras vivas no son piedras de río, de hecho no es nada que ver. De hecho tiene que ver con otro ejemplo de ese tipo de piedras. Pero yo creo que lo más importante es que podamos ver que cuando la Biblia habla de este término piedras vivas, es entender a quién se está refiriendo como piedras vivas. Porque la piedra digamos, ¿qué le podemos llamar? Un artefacto, que es inerte, ¿verdad? Una cosa que es inerte, no hay vida. Por eso muchos dicen es como piedra, dicen, pues como piedra, ¿verdad? ¿Por piedra de qué? ¿No? O ahí te va una piedra, una pedrada, no sé, pero realmente este término lo vamos a entender en esta sesión, en tanto la sesión del día de hoy como la siguiente sesión, que es lo que Dios quiere decirnos con esto. Y esta verdad forma parte de un capítulo precioso, un capítulo que tenemos que abordarlo, y esta serie solo consta, son 10 versículos que vamos a ver. El día de hoy solo vamos a abordar los primeros 6, ¿sale? Si tú tomas notas, se empieza a apuntar de dónde está referenciado este tópico, este tema de piedras vivas. Está en la primera carta que el apóstol Pedro escribe y está en el capítulo 2, ¿sale? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10, que vuelvo a repetir, los primeros 6 versículos los veremos esta sesión, y los próximos 4 versículos veremos la próxima sesión, ¿sale? Bueno, para entender este tema hay que entenderla desde el contexto de donde empieza. Y el tema que el apóstol Pedro empezó a hablar no inició en el capítulo 2, de hecho hay que ver desde dónde proviene el tema que está hablando. Si tú tienes tu Biblia, me encantaría que la abrieras para que pudieras cotejar lo que te estoy comentando, ¿sí? Si tú puedes ver ahí en el capítulo 1, empezó ya a hablar esta carta, como muchas de las cartas, se les llama a este tipo de cartas, cartas generales, que fueron cartas escritas ¿a quién? A la iglesia en particular. Podría hablarte mucho de qué instancias estaba pasando la iglesia en este tiempo. No voy a ser tan exhaustivo porque el tiempo se nos iría, tan solo hablar del propio contexto histórico. Pero sí te puedo resaltar algo. La iglesia estaba pasando por situaciones complicadas, persecución. He hablado muchas veces específicamente este periodo, que era el periodo de persecución bajo el Imperio Romano, específicamente bajo el régimen de César Nerón, ¿sí? Si has visto documentales o series, reportajes acerca, sabrás que fue la historia quedará registrado como de los periodos más sanguinarios. Si has visto el Coliseo Romano, hay una famosísima película, ¿verdad?, galardonada y con Óscares, llamada Gladiador, ¿sí? ¿Alguien le es familiar? ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, esa película tiene que ver un poquito en el contexto histórico. Los cristianos eran usados para espectáculo. Y bueno, estaba duro las situaciones. Y en ese tiempo es donde Pedro escribe esta preciosa y extraordinaria carta, que es lo que vamos a ir observando en estos pequeños detalles. Porque antes de hablar del término piedras vivas, empieza de la siguiente manera. ¿Ya estás ahí en tu Biblia? ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con el versículo 1 en adelante. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Versículo 2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo que ahora que han probado la bondad del
Señor. Versículo 4. Dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Versículo 5. Y ustedes, fíjate, ahora sí, ¿qué dice? ¿Lo podrás leer fuerte conmigo? Dice, son, fuerte, las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Hasta ahí. Además, dice Pedro, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Versículo siguiente, ahí terminamos. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él, que dice, jamás será deshonrado. Wow. ¿Pudiste comprender qué es lo que Pedro está diciendo en estos cortos primeros 6 versos? ¿A poco no está muy profundo? ¿Sí o no? Pero yo creo que ya quedó bien claro que esas piedras vivas no son piedras, no son artefactos, no son simple y sencillamente un bonito título. ¿Quiénes son esas piedras vivas? ¿Son qué? Personas. ¿Son qué? Personas. Y específicamente esas personas, ¿quiénes son? Di conmigo, la iglesia. Yo te dije, Pedro escribió ¿a quién? ¿A quién le escribió? ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién eres tú y yo? ¿Quiénes somos tú y yo? La iglesia. Esto se escribió hace mucho tiempo. Yo te pregunto, ¿seguirá siendo para el día de hoy, para ti y para mí? Claro que sí. Porque lo que Pedro está hablando es la palabra que Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo, que es atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el tiempo, siglo I de la era de Cristo fue oportuno, sí, en el siglo II también, en el siglo III. Bueno, estamos en el siglo XXI y sigue siendo importante. Y entonces hay que entender qué es lo que Pedro está dando como recomendación a la iglesia, porque tú y yo, que somos la iglesia ahora, la iglesia de este siglo, también tenemos que prestar atención a lo que Dios nos muestra. Entonces vamos a volver a iniciar desde el primer punto, desde el versículo 1, para ir uno a uno. Mira, el capítulo 1 empezó de la siguiente manera. El versículo 1, como te dije, es un puente, un conector. Desde el capítulo 1, ahí por eso es importante que tengas tu Biblia, y si tú tienes tu Biblia te vas a dar cuenta de este conector. ¿Por qué? Porque esta, digamos, narrativa que viene desarrollando Pedro empezó desde el capítulo 1, ¿sí? Y si tú vas unos versículos atrás, Pedro está hablando de las Escrituras. ¿De qué? ¿De qué está hablando? De las Escrituras. De las Escrituras, de la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces, como eso es lo que está hablando, lo que está por decirnos, o lo que acabamos de leer, no quiere decir que está desconectado, está siguiendo esa narrativa, y hay que entenderlo. Y entonces hay que percibir esto, dice el versículo 1, por lo tanto, ¿cómo? Por lo tanto, ahí está el conector, ¿sí? El conector es lo que une lo que venía hablando con lo que ahora nos va a decir. Y lo que me llama la atención es lo que primeramente, ¿sabes por qué? Porque lo que yo quiero resaltar es lo siguiente, vas a ir percibiendo cómo va a ir dando características puntuales de lo que significaría una piedra viva, ¿sí? Que ya definimos, una piedra viva, ¿quién es? Personas. ¿Está hablando de quién? De la iglesia, ¿sale? Y entonces, si queremos, yo te pregunto, ¿cuántos quieren ser piedras vivas? ¿Sí? Ahora yo creo entonces, si yo quiero, por sentido común, yo diría, ¿qué necesito para ser una piedra viva?
¿Cierto o no? Porque si yo quiero, pues entonces mi manera de responder no es solamente levantar la mano, es ver si las cualidades, lo que me está diciendo que se necesita para ser una piedra viva, realmente me está pasando o cuento con ellas o las necesito adquirir, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo comienza. Ahí, por eso, versículo 1, atención en tu Biblia, dice, desháganse. Fíjate lo que interesante y qué puntual, que para poder ser una piedra viva, tenemos que comenzar ¿con qué? Con deshacer, o mejor dicho, con desechar. ¿Sale? ¿Con qué? Desechar. La Reina Valera dice desechen. NTV me encanta porque le dice desháganse. Primero que tú y yo debemos de permitirnos es empezar a entender que para poder ser una piedra viva necesitamos comenzar desechando. Y ahorita vamos a ver qué es desechando, ¿sí? Pero esta palabra en el griego, ahorita que aparezca la presentación lo vas a ver. Esta palabra en el griego aparece 11 veces en todo el Nuevo Testamento y es la misma palabra que se utiliza para indicar una acción malvada o perversa o que viene del interior de la persona. ¿Estoy siendo claro? Esta misma palabra que está diciendo aquí Pedro, desechen o desháganse, está 11 veces referenciada en el Nuevo Testamento e indica lo mismo, indica que viene del interior de una persona. Entonces, yo te pregunto, ¿para quién es esto? ¿Para quién es esto? Para todos nosotros. Ahora yo te pregunto, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para poder ser una piedra viva, tú y yo primeramente tenemos que reconocer que no todo lo que hacemos está bien. Yo pensé que sí. Yo pensé que por automático, de que si ya vengo a la congre, pues ya, ¿no? ¿Cuántos pueden creer que cuántos saben que el estar en un lugar no te hace? Muchas veces podemos decir con esta ilustración. ¿Estar en un establo te hace vaca? ¿Asistir a una iglesia cristiana te hace cristiano? Y te lo voy a decir con estas palabras. Venir a una reunión te hace una piedra viva. Yo quisiera decirte sí para animarte, ¿no? Pero no, esa no es mi opinión, es lo que de parte de Dios viene. Y quiero decirte que para ser una piedra viva, lo primero tiene que remarcarse y es en lo que estás dispuesto a desechar. ¿En lo que qué? Estás dispuesto a desprenderte. Porque ya lo vimos, no todo lo que tienes está bien. No todo lo que, me incluyo, no todo lo que hacemos es correcto. No todas las actitudes que llevamos día tras día son las que Dios nos manda. ¿Estás conmigo? Yo quiero ser una piedra viva. Entonces, si yo quiero, tengo que entrarle. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son las cosas que Dios nos invita a que desechemos. ¿Está listo? Ok, número 1, ahí lo estamos, versículo 1. Toda mala, lo voy a hacer como disco rayado hasta que alguien conteste. Toda mala, ya contestaron. Conducta. Lo primero que hay que desechar de nosotros. Oye, pero yo pensé que los cristianos se portaban tan bien. Ahora yo te pregunto, si Pedro les está dando estas recomendaciones a la iglesia, ¿tú crees? ¿Era porque si algún día se llegan a tener una mala conducta? O pregunta, ¿tenían malas conductas? Pregunta, si la iglesia históricamente ha tenido malas conductas, pregunta, ¿tú y yo podremos tener malas conductas?
Claro que sí. De hecho, las tenemos. Ahora yo te pregunto, ahorita, rápidamente, en 5 segundos, identifica una mala conducta en ti. No me respondas. Ya algunos están ventaneando, ¿ah? Está bien, está bien. Identifica una mala conducta. Porque a veces decimos, no. Hay varias malas conductas. Yo sé, ¿ya la identificaste? A ver, levanta tu mano si ya la identificaste. Si no, te voy a dar ideas, ¿eh? Bien. Para algunos que no han levantado, a ver. Llegar tarde a la iglesia. No, a ver si venimos con todo este 2023, ¿verdad? ¿Queremos ser piedras vivas o no? Sí. ¿Buena conducta o mala conducta? Entonces contesta. No cantar la alabanza. Bueno, estoy hablando de puras cuestiones que tienen que ver con esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Buena o mala conducta? Ese es el rubro número 1. Desháganse, desechen malas conductas. Es esto. Malignidad que viene, ¿de dónde crees que vienen esas malas conductas? A ver, quiero que veas con tu dedo aquí, a ver, todos con su dedo aquí. Yo soy muy didáctico, yo soy aquí. Recuerda que mi escuela fue el salón de niños, Yo traigo una escuela de maestro de niños, ¿sí? Así que te voy a hacer, ok, todos con el dedito aquí. Eso, a ver, dale vueltas, bien. Ok, te voy a llevar, sígueme. Te voy a decir dónde está, de dónde provienen esas malas conductas. Vamos. Se estás acercando, te estás acercando. Hazle así. Ahí vienen esas malas conductas. Sí, así me lo enseñaron en el salón de niños. Mira, también se me quedó que ahora lo estoy enseñando. Primero, desháganse de esas malas conductas. Porque las malas conductas, familia, híjole, es como es el lastre o el estorbo que no nos potencializa. Es lo que podemos decir, otras personas pueden tomar para desacreditar el mensaje del Evangelio. ¿Sí? ¿A poco no? A veces yo he tenido la oportunidad de compartirle a una persona y quién sabe por qué, ¿verdad? Pero terminamos coincidiendo con personas en común que vienen, que asisten a otra iglesia. Así ¿Y qué crees? Híjole. Pero no, esta persona es la que transó aquí. ¿Qué le digo? No, pero esta persona no es la que... Yo estoy diciendo, claro, nadie es perfecto, familia. Pero no estamos llamados a apapachar nuestras malas conductas. Yo se los he dicho aquí. Si Dios te ha traído en este lugar, créeme, hay algo que jamás vas a tener y es apapachar tu mala conducta. Y aunque suenes así de ouch, y que cada vez que dices, porque no estamos llamados a apapacharlas. ¿Estamos llamados a qué? ¿A qué? Desecharla. ¿Vamos bien? Pero solamente es la primera. Número 2. Ustedes tienen su Biblia. Acaben con todo. Con todo. Y esta palabra engaño es la palabra que tiene que ver con las mentiras. Porque la mentira es un engaño, ¿cierto o no? Esta palabra no es infidelidad, esta palabra tiene que ver con las cuestiones en las que tú y yo exageramos. Las cuestiones que tienen que ver con las intenciones que no decimos lo que es con honestidad.
¿Cuántos saben que cuando no actuamos con honestidad, a fin de cuentas estamos mintiendo? ¿Cierto o no? Eso es engaño. ¿Vamos bien? ¿Sí? Malas conductas, número 1. Número 2, ¿qué? Engaño. Número 3. ¿Qué dice? Hipocresía. Muchos dicen de los cristianos, a veces una opinión que tienen es que dicen, no, yo no voy a ir, porque es pura, así yo he escuchado, no sé si tú has escuchado. Y cuando me dicen esto, yo sí tengo una forma amable de responder, porque dicen, yo no voy a ir porque ahí va puro hipócrita. Y le dije, no te preocupes, hay un lugar para alguien más. Familia, todos debemos de filtrarnos, todos debemos de medirnos frente a esto, porque yo creo que sí hay malas conductas entre nosotros, si hay engaño, si hemos mentido, si hemos exagerado, si hemos hablado sin honestidad, y hasta cierto punto tal vez estamos fingiendo, y eso es sinónimo de ser hipócrita. Y fingir es eso, ¿verdad? No actuar conforme a lo que de Dios recibimos. Y bueno, yo creo que Dios está queriendo hacer su obra entre nosotros, pero lo primero que hace, mira, es remarcar lo que puede estar. Y número 4 y 5, vamos avanzando porque si no el tiempo se nos va. Ahí tienes tu Biblia que dice, seguimos en el verso 1, que también dice, después de la hipocresía, celos y toda clase de comentarios que hirientes. Yo te pregunto, ¿y a poco no cuando tú ves, por ejemplo, que de repente alguien que dices que conoces, tu vecino de repente, ya viste que ya regresó y ahora trae un nuevo coche, último modelo? Y dices, y te volteas a ver el tuyo y dices, está corcocho. Y de repente ves que tus vecinos ya se fueron de vacaciones y dices, uy, aquí el de aquí no me saca ni a la esquina. Y empieza a tener envidia y a la par celo. ¿Por qué yo no? Y empiezas a compararte. Y bueno, cuando ya saben que esto viene y te lleva a otras cosas, y empiezas a decir, ay, Señor, y eso que yo sirvo, y eso que yo voy a la iglesia, y mira nada más. ¿Y qué de la última viñeta? ¿Comentarios? Pregunta, familia. ¿Siempre contestas de la mejor manera? ¿Siempre contestas de la mejor, aunque estés, como dicen, en el peor de tus días? Yo creo que todos hemos tenido a lo mejor cierto grado de culpabilidad con las palabras que hemos dicho. Yo les quiero preguntar, queridos caballeros, pero vamos primero con los caballeros, ¿sale? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablamos, me incluyo, a nuestra esposa? ¿Qué pasa cuando le haces un comentario hiriente? Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo respondes, querida esposa, cuando tu esposo no se refiere a ti de la mejor manera? ¿Te das cuenta que todo esto, malas conductas, engaño, hipocresía, celos, comentarios hirientes, están también tal vez tan presentes cotidianamente en nuestro diario vivir, que pueden convertir, como dicen, en parte de nuestra vida?
y pasar año tras año y nunca tratarlos. Pero como yo estoy en un auditorio donde todos respondieron que quieren ser piedras vivas, ¿verdad que sí? Sé que todos este 2023 vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en desechar, en deshacernos de esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, eso. Que se vea ese ánimo. Muy bien. ¿Sabes? Ya hay testigos. Y me encanta porque esto se puede experimentar en comunidad. ¿Por qué? Porque yo creo que sí podemos recibir hasta cierto punto, una amonestación en amor. Y te digo algo, creo que estamos llamados a hacer eso. Es decir, si tú el día de mañana ves a alguien, a un hermano en tu fe, hermano aquí en el Señor, y ves que tiene algo de esto, ¿cuántos podrían en amor ministrarlo? Decirle, oye, ¿qué pasó? ¿No quedamos que íbamos a echarle ganas? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos se comprometen a echarnos, como dicen, porras? ¿Sale? A ver, levanta tu mano si te comprometes que ¿sabes por qué, familia? Porque si nos comprometemos, wow, realmente te digo, este año 2023 no vamos a ser los mismos del año pasado. Vamos a crecer tal vez otro poquito. Si decidimos deshacernos, desechar alguno de esto, vamos a crecer. ¿No se trata de eso? Bien. Entonces, a ver, ahora sí, levanta tu mano. ¿Cuántos se comprometen a echar de porras? Es decir, si yo veo, por ejemplo, mañana que mi hermano en la fe está ahí como que, híjole, no, le voy a echar porras. A ver, decir, ve la serie nuevamente, ¿verdad? Échale ganas, ¿vale? Bueno, ahí está, a ver, otra vez para la foto. Foto, screenshot, ya está ahí, ok. Eso es lo primero que marca. Fíjate cómo inicia. ¿Ya te diste cuenta que es profundo? Vamos a un versículo. Y está diciendo Pedro, para poder ser una piedra viva, primeramente debemos comenzar deshaciendo de esta adherencia que se nos ha pegado como un lastre. Para después pasar al versículo 2, familia. ¿Qué dice el versículo 2? Como bebés recién nacidos, y ahí está. La palabra clave, la palabra clave de hace un momento, el verso 1 fue desechen. Y la va a cambiar por otra palabra también tan importante. Ahora es deseen. Y esta palabra deseen es la misma palabra en el griego, es la palabra anhelen. Es decir, que busquen. ¿Y con qué lo compara? Fíjate, me llama mucho la atención. Aquí tenemos, creo que gráfico. Aquí está Jimenita. Hola, Jimenita. ¿Sí está bien, verdad? Bien. ¿Y saben por qué está haciendo ruido? Perdón que ponga, por ejemplo, pero ¿qué es las escrituras? Fíjate que dice, verso 2. Como bebés, yo sé que Jimenita es recién nacida, pero dice, es un bebé. Dice, deseen con ganas. ¿Qué dice? Me encanta cómo lo dice la NTV. La leche espiritual pura. ¿Qué tal? Familia, para poder ser una piedra viva no solamente es remarcar lo que tengo que desechar, sino fortalecer lo que yo estoy llamado a anhelar o a desear. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿La qué? La leche espiritual. Pregunta, ¿a qué crees que se está refiriendo con la leche espiritual? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice? Yo te hablé, por eso, qué importante que prestes atención. Yo te hablé que el capítulo 2 solo es un conector de lo que ya viene hablando en el capítulo 1. ¿Y en el capítulo 1 de qué estaba hablando? De la palabra. Y no terminó de hablar, ahora refuerza. Y no es mi opinión, aquí lo va a decir. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas. ¿Cuántos saben que un bebé, cuando está llorando,
porque tiene hambre, ¿va? ¿Qué pasa? Grita con qué, pero con ganas. Y qué bonita ilustración. Así como ves esos bebés que están inquietos y que desean realmente porque tienen hambre, pues así debe de ser el creyente, la iglesia, los hijos de Dios, que quieren ser una piedra viva. No solo se limitan con desechar, que bien hecho, desechar las prácticas, lo que ya vimos, sino que ahora deseen. La leche espiritual dice pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¡Qué increíble! Esta pregunta la he hecho una N cantidad de veces y la seguiré haciendo porque es una constante. No hay una forma de crecer en el creyente si no es a través de la palabra de Dios. Algunos a lo largo del tiempo me han dicho, ¿por qué tanto énfasis añadido a la palabra que veo que constantemente recaes? La respuesta es la siguiente, porque no encuentro otra ruta, no veo que haya una estrategia, por así llamarlo, otra forma por la cual yo pueda crecer y conocer a Dios, en la cual me pueda discipular, en la cual pueda crecer como Dios quiere. No hay otra. Es lo que Pedro está diciendo. La leche espiritual pura es la palabra de Dios. Y a lo mejor es la pregunta que hoy yo quiero que el Espíritu Santo va a estar remarcándote. ¿Qué tanto has decidido? Porque a lo mejor comenzaste muy bien como la mayoría. Cuando yo tuve una experiencia realmente con Dios, te lo digo, me devoraba la Biblia. Literalmente, mi esposa sabe parte, le he compartido de lo que yo viví. Amanecía leyendo, literalmente, amanecía. Me echaba un baño y me iba a la universidad. Y no me pesaba no haber visto, ¿sabes? Porque lo que había recibido. Y sabes, hoy añoro esos tiempos. Porque esto que como habían recibido para mí fue una realidad. Y sabes qué es lo más triste, que tal vez hoy ya no lo es tanto, tal vez para muchos de nosotros. Tal vez tu Biblia está ahí guardadita, con una capa de polvo impresionante, solamente lista para abrirse el próximo domingo a las 12 o a las 10 si vienes a la primera. Pero si quieres ser una piedra viva, ese no es el lugar de tu Biblia. Fíjate lo que dice, pidan a gritos. ¿Podremos pellizcar a Jimenita? Ah, cierto. No es cierto, Jorge. Fíjate lo que dice. ¿Estás ahí en tu Biblia? Pidan, o estoy exagerando. Ustedes díganme, no, tú estás mintiendo, eso no dice. A ver, ustedes díganme. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Te das cuenta que, híjole, a lo mejor ni siquiera está la actitud de pedirlo, pero pedirlo a gritos, ¿cómo sería? A ver, ¿quién podría echarse un grito aquí bien? ¿Sí? Alguien que diga, no, yo no tengo pena de nada, yo estoy ya. Un grito de esos, como que se espante este auditorio, para que se despierten los que, ¿cierto? Bueno, pidan a gritos, dice, ese alimento nutritivo, ahora que han probado. ¡Wow! Ahí por eso lo resalté. No solo es desear, por eso es algo sucesivo, es desear, ¿qué? Leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? En otras palabras, ¿eso qué es? Alimento. ¿Y sabes por qué lo resalto? Porque hay mucho alimento, pero que no es nutritivo. Las personas hoy pueden estar
inapetentes a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya se saciaron, pero de basura. Pregúntale a alguien después de haber visto 4 novelas si quiere abrir la Biblia. No. Estoy siendo claro, pero es un alimento a fin de cuentas que es chatarra, que es basura, que no te lleva a ningún lado. Sí, te deteriora bastante, así como lo natural hay una analogía para otro mensaje de lo que es el alimento chatarra. El alimento chatarra físicamente, ¿qué hace en la persona? Perjudica tu salud. ¿Qué más? Te hace enfermar, te llena de grasa, etc. Bueno, la lista es larga. Bueno, lo mismo sucede con esto. Pero lo siguiente que dice Pedro es esto: pidan a gritos porque ustedes, dice que vuelvo a repetirlo, todo esto es aquí en la iglesia, ¿qué? Yo te pregunto, ¿quién ya él lo dice así, probado? Y ahorita vas a decir por qué lo dice, por qué utiliza este probado como probado. ¿Cuántos pueden decir yo he probado al Señor? ¿Cuántos ya lo probaron? ¡Wow! Y a lo mejor ahí el dilema, como digo, ahí el dilema, porque a lo mejor por más que te insiste y te quiera, no lo has probado, familia. Y yo te puedo, como dicen, te puedo contar toda la película, pero ¿cuántos saben que no es lo mismo que te cuenten algo a que tú lo vivas? Pero Pedro está diciendo, ustedes a los que lo han probado. Yo te digo, yo ruego al Señor que cada persona que llegue a esta casa, a este lugar, pruebe al Señor. Porque nada va a ser igual cuando tú tengas la experiencia, que creo todos estamos llamados. ¿Por qué Pedro utiliza esta probada? ¿Sabes que Pedro está influenciado de toda la referencia del Antiguo Testamento? No dicen otra cosa que no sean las Escrituras. Puntualmente, si tú vas al capítulo 1, está repleto de referencias del Antiguo Testamento y esta no es la excepción. ¿Por qué crees que utiliza probado? Porque en la mente del apóstol Pedro está el Salmo 34:8. ¿Qué dice el Salmo 34:8? Ustedes lo van a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dense un aplauso, lo haces muy bien. Eso. Lo han probado. Fíjate cómo el salmista invita a qué. ¿A qué? A que prueben a Dios. No de prueba, no. O sea, experimenta. Ve lo que el Señor. Muchos tal vez estamos hoy a lo mejor puedes decir agüitados, como medio afligidos por la gran cantidad de problemas que tengo. Pero ¿sabes que eso es una gran oportunidad? ¿Sabes para qué? ¿Para qué crees? Para que pruebes, que veas que el Señor es bueno. Amén. No es motivación, es una verdad. De verdad, familia. Y hasta que no lo vivas, no lo vas a poder comprender. Te podrán contar. Mira, yo fui hace tiempo, también lo sabes, un escéptico. Después de vivir en una iglesia, en un hogar cristiano, yo cerré mi corazón a tal punto de volverme totalmente, cuestioné todo. Sí, no, yo era así como que, como dicen, el que está a prueba de balas. O sea, cualquiera verdad que me quieran la trataba de refutar. Pero mira, yo probé, yo he experimentado y quiero seguir experimentando que el Señor es bueno. Y que lo que está diciendo el apóstol Pedro es verdad. Prueben, dice, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Cuántos ya lo han probado? Han probado esa bondad. Puedes seguirle probando.
Entonces, retomamos, para poder ser una piedra viva, primeramente debo de ¿qué? Desechar. Y una vez de que desecho, yo debo de desear. ¿Cuántos saben que esos dos verbos implican acción? ¿Sí o no? O vienen así por ósmosis, aparecen, van cayendo. No, ¿verdad? ¿Son qué? Decisiones. Yo deseo todos los días, yo anhelo que eso sea en mi vida, yo busco, yo grito por ese alimento nutritivo y a la vez desarraigo eso que se ha adherido en mi vida. Muy bien. Para pasar a lo siguiente, dice, ahora ustedes, verso 4, ahora ustedes, siguiente palabra clave, que se acercan, dice el verso 4, a Cristo. Y me encanta. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Ahora ustedes que se acercan a Cristo, ¿quién es? ¿Quién es? La piedra viva. Hasta ahí lo voy a detener. Comienza, recuerda, dándonos instrucciones. Desechen y a su vez anhelen. Pero no solamente quédense ahí, mira, esto cuando tú lo llevas a la parte general me encanta, ¿sabes? Porque tiene mucho sentido. Si yo solo desecho y anhelo cosas, yo me puedo volver un moralista. Y mira, hay personas que pueden tener un estilo de vida correcto, tienen muchos hábitos, muchos muy dignos, son responsables, son disciplinados, son pero no tienen a Cristo. No solamente es desechar. O incluso, mira, hay religiones que tienen voy a decirlo así, una puntual y detallada inclinación por los hábitos espirituales. Ayunan más que nosotros, ¿sabías? ¿Sí? ¿Has, por ejemplo, cotejado religiones como algunas del hinduismo? ¡Qué bárbaros! Todas las famosas religiones ascéticas. ¿Sabes cuántos días ayunan esos tipos? ¿Sabes cuánta disciplina tienen? ¿Sabes con cuánta reverencia? Mira, van más al Corán o a su libro sagrado que, ¿sabes? Se lo memorizan. O sea, yo dije, híjole, y eso que está todos chuecos, cerrados en un Dios falso y como que para que el cristiano despertemos, ¿no? Pero aquí me encanta, porque no solamente es desechar, y no solamente es anhelar las cosas buenas, es acercarse a quien crees que es. ¿Acercarse a quién? ¿A quién? ¡A la piedra viva! Por eso esto cierra, por así decirlo, todo el proceso. Desechar, acercarte, pero desechar, anhelar, pero acercarte a quien es el objeto de nuestra adoración. Acercarte a quien es el objeto de tu fe. Acercarse a quien es el dador de todas las cosas, porque eso es lo que hace. Porque cualquiera, si tú quedas proceso incompleto, le quitas uno, no es trascendente, no transforma. Y tú puedes preguntarte, y a lo mejor no será la respuesta por la que a lo mejor hoy yo sigo así, atado a estos malos hábitos, atado a estas ataduras, atado a este cierto tipo de tendencias, atado aquí. Y yo creo que es, ¿qué tanto te has dejado? ¿Qué tanto has permitido? ¿Qué tanto has permitidole al Maestro, a tu Señor, que Él pueda remover ese tipo de cosas en nuestros corazones? Eso es acercarse a la piedra viva. Eso es acercarse a Él por eso me encanta, porque si nosotros somos piedras vivas, hay alguien que sostiene todo eso. Y más adelante, la próxima sesión, viene la explicación acerca de este tipo de construcción. La famosa piedra angular, la piedra del eje, ¿sí? Y eso hasta el día de hoy, si tú vas con un arquitecto, con alguien que se dedica a la construcción, te va a hablar de la famosa piedra principal o piedra del ángulo. Fíjate qué interesante. Y si estamos hablando de que somos piedras vivas, es porque hay una
piedra viva. ¿Y esa piedra viva quién es? Y mira lo que es interesante, porque el Salmo 34, que acabamos de ver hace un momento, ¿sabes de quién habla? Los que han tomado las clases, por ejemplo, de Cristo en el Antiguo Testamento sabrán que todo el Antiguo Testamento, y no estoy exagerando, apunta ¿a qué? ¿A quién? ¿Y de quién crees que está referenciando? Pedro que está hablando del Antiguo Testamento. ¿Y a quién está apuntando? A Cristo. O sea, Jehová o Yahvé o Yahweh, como le quieras ver, en el contexto del Antiguo Testamento, del Salmo 34, no es otro que ¿quién crees? El Señor Jesucristo, la piedra principal del templo de Dios. Y me encanta, ¿sabes por qué? Mira, aquí está una ilustración de lo que eran ese tipo de casas. Como te dije, la ilustración de hace un momento son piedras de río, pero si estamos hablando de lo que es un edificio o una casa en aquel tiempo, este era el tipo de casa de aquel tiempo. ¿Cómo se construyeron? Bueno, hasta el día de hoy creo que es así. Bueno, yo sé que hoy usamos bloc, ladrillo, lo que sea, pero antes era ¿qué? Piedra sobre y sobre piedra y piedra sobre piedra. Bueno, esto ya es una ruina de un hogar judío de hace mucho tiempo, pero ¿qué crees? Me sirve perfectamente para entender lo que Pedro está diciendo. Cada piedra, ¿quién crees que es? A ver. Exacto. Cada una de esas piedras, lo que está diciendo Pedro, somos tú y yo. Y todos en conjunto estamos construyendo ¿qué? Un edificio espiritual. Y si la piedra está viva, las piedras que lo rodean también, ¿qué? Lo están. Mira, me encanta profundizar esto porque estos versículos que vamos a terminar leyendo hablan de la obra de Cristo en su muerte y en su resurrección. Mira, ahora ustedes que se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo, ve esta imagen. O sea, hay una piedra principal que la próxima semana vamos a interiorizar un poco más. Fíjate lo que dice. Atención aquí, la gente lo rechazó. Pregunta, a ver, yo veo, si tú conoces un poco de la historia bíblica, ¿qué pasó con el ministerio de Cristo? A los suyos vino, ¿quién eran los suyos? Su pueblo, judío. Dice Juan, y los suyos no lo. ¿Y qué fin le dieron? La cruz. ¿Y la cruz para quién era? La cruz era para los criminales, para los malhechores, para los delincuentes. Ah, lo que Pedro está diciendo se cumplió. Sí, la gente lo rechazó. Ahí está la muerte de Cristo, muerte de cruz. Por eso también todas las credenciales mesiánicas se cumplieron. ¿Sabes por qué? Porque las escrituras dicen que el Mesías debía ser rechazado. O sea, Jesús cumplió puntualmente todo eso. Porque esa piedra que rechazaron, Dios la levantó hasta el tercer día. Por su Espíritu Santo, y Él resucitó de entre los muertos. Y esa piedra que rechazaron los hombres, Dios la eligió para darle gran honra. Eso es lo que Pedro está diciendo. Ahí está la obra de Cristo, muerte y resurrección. Los dos contrastes, si te das cuenta, está utilizando este juego de palabras diciendo lo que estaba rechazado para los hombres, Dios lo eligió. Eso habla de lo que Cristo vino a hacer en su obra, en su ministerio, en su obra maravillosa. Y ahí es entonces como lo que Él hizo, familia. Por eso hay que conectar esta idea. Porque si la piedra está viva, la piedra principal del templo está viva, pregunta, ¿las otras piedras cómo estarán si la piedra principal está viva?
Por eso si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra esperanza y vana es nuestra fe. Vámonos a casa. Pero como la piedra está viva, nosotros nos convertimos en piedras vivas por la obra que Él hizo al vencer la muerte. Yo sé que para algunos está cayendo la revelación. Dice, oye, nunca lo había visto así. Es por la obra de Cristo Jesús. Y viene lo más importante, porque aquí es donde voy a hacer el clímax de esta sesión. Versículo 5. Ustedes, ahora sí, lo que Él hizo ya lo vimos. Lo rechazaron, la desecharon a esta piedra, pero esta piedra Dios la escogió y la puso para darle gran honra. Y ahora por esa obra, versículo 5, dice Pedro, y ustedes, vuelvo a preguntarles, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? La iglesia. Léelo fuerte conmigo. Son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Alguien déle un aplauso fuerte al Señor. Y ahora ustedes son la piedra viva con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer entre nosotros? Eso, un templo, no de 4 paredes. Wow, yo sé que cuando esto caiga en nuestros corazones, vamos a cambiar la forma de ver la iglesia. Vamos a cambiar de forma de vernos unos a los otros. Porque lejos de vernos como a veces nos vemos, deberíamos de vernos como lo que somos, piedras vivas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Templo espiritual. Entonces, en ese templo no hay distinción de denominaciones. Por eso yo te dije, cuando veamos realmente esto caiga en nuestro corazón, la forma, no nos vamos a morder entre cristianos. Estos últimos días he tenido la experiencia de hablar con otras personas de otros movimientos. Y sabes, muchos de los comentarios que escucho me desilusionan un poquito, la forma de ver cómo se expresan entre cristianos o la percepción que tenemos, que lo que realmente somos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, más allá de que tú eres de allá, yo de acá, tú de allá, no sé qué, yo soy de esto y no, yo tengo esto, somos piedras vivas con las cuales Dios está edificando su templo. ¿Su templo qué? Espiritual. Y no solo eso. Esta imagen es la piedra principal, la piedra del ángulo. Digamos, esta es la fotografía de lo que cualquier arquitecto te puede decir que es elemental. Quítale esta piedra y ¿qué crees? Todo lo demás se tambalea. Pues la piedra principal, ¿sabes quién es? Cristo Jesús. Por eso Mateo 16, la controversia, Jesús nunca edificó la piedra sola. O sea, fíjate, Pedro está reconociendo que la piedra principal es Cristo. Si tú vas a Mateo 16, cuando Jesús le da la autoridad a Pedro y le dice, ¿verdad? Y sobre esta piedra no está diciendo Pedro, tú eres la piedra. La piedra, ¿quién es? Cristo. Bueno. Y no solamente ese templo con el cual estamos siendo edificados, sino, dice, además, somos, ¿cómo? Sacerdotes. Sacerdotes, estoy en el verso 5. ¿Sacerdotes qué? Santos. ¿Cómo? Sí, tú eres un sacerdote delante de Dios. No solo eres una piedra que está viva, que forma un edificio espiritual, donde Él es la piedra principal, sino que eres un sacerdote santo. ¿Y esto por qué es posible? Pedro responde,
por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen, ¿qué? Sacrificios espirituales que agradan a Dios. Para que puedas comprender esto hay que referenciar un poquito el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdote, esa era su función. Traer delante, en representación del pueblo, la víctima, la ofrenda. Había diferentes tipos de ofrenda en diferente tiempo, pero era la intención, traer ante Dios y que esa ofrenda desprendiera olor grato delante de ¿quién? De Dios. Bueno, estos principios no han cambiado, porque ahora tú y yo, sí, claro, ya no hacemos lo mismo, ya no traemos aquí los animales, los machos cabríos, ya no traemos todo ese tipo de sistema que terminó. ¿Sabes por qué? Porque un día apareció el más grande sumo sacerdote, que puso fin a ese sistema, pero propició un sistema basado ahora en la gracia, en el cual te convierte a ti y a mí como un sacerdote, y donde tú y yo a diario ofreces sacrificio espiritual. Alguien dele la gloria al Señor, porque eso es increíble. Entonces, cada vez que tú honras a Dios con tu obediencia, cuando optas por hacer lo que es correcto, lo que Él te ha pedido en su palabra hacer, cuando haces de acuerdo a lo que Él nos ha mandado, tú y yo, en otras palabras, estamos ofreciendo ¿qué? Sacrificio a Él. Nuestras vidas. Hay tantas canciones tan hermosas que a veces cantamos que no las reflexionamos como debiésemos, pero que hablan de esa actitud del corazón. Nuestras vidas sean derramadas, porque ese es eso, la actitud del creyente es aquel que va y presenta sacrificio espiritual que agrada a Dios. Y termina, ya por fin terminamos en el versículo 6. Estamos ya terminando, familia. ¿Cuántos quieren ser piedras vivas? Ya te diste cuenta que es tan increíble. Y termina el apóstol Pedro haciendo una referencia puntual también a una cita del Antiguo Testamento. Dice el verso 6, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal. Ahí está esta es la figura, ahí está la piedra principal. Dicho sea de paso, esto es parte de lo que era una región ahí en el templo. Piedra principal. La misma referencia que hace rato vimos. Elegida para gran honra. Sí, desechada para los hombres, pero elegida por Dios. Y me encanta porque dice, y todo el que confíe en Él. Dilo fuerte, vamos a terminar con esto. ¿Qué dice? Jamás será deshonrado. Jamás será avergonzado. Pregunta, familia, ¿tú confías en Él? ¿Has puesto, mira, esta referencia que está diciendo Pedro, ¿de dónde crees que la saca? Esto es Salmo 118, verso 22, en otras palabras. Fíjate lo que dice. La piedra que los constructores rechazaron, ahí está, ¿ya lo viste? Nuevamente, ¿quién eran los constructores? Ya lo viste. Dice, ahora, ¿te das cuenta que el Antiguo Testamento habla de Cristo? ¿Cierto o no? ¿Ves este versículo? ¿No ves a Cristo? Pregunta, ¿no ves a Cristo? La piedra que los constructores rechazaron, ¿qué dice? Ahora se ha convertido en esta. ¿Qué es esta? La piedra principal. Es lo que está diciendo Pedro en el verso 6. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Familia, di conmigo, yo soy una piedra viva. Y haz esto. Y junto, a ver, toca el que estés al lado. Y junto, vamos, a esta otra piedra viva, estoy edificando un templo espiritual para mi Dios. Dale un aplauso fuerte.